Módulo 3. La regulación del metabolismo fosfocálcico y variables bioquímicas relacionadas al metabolismo fosfocálcico. En este caso tenemos la parte 2 del módulo 3, que se refiere a las determinaciones bioquímicas del metabolismo fosfocálcico. Dentro de las determinaciones bioquímicas del metabolismo fosfocálcico, desarrollaremos en este módulo la calcemia, calciuria, calcio iónico, fosfatemia, fosfaturia, magnesemia y hormona paratiroidea. Comencemos con la calcemia. El calcio total está formado por dos fracciones, calcio iónico y calcio ligado a proteínas y otras especies químicas. El 50% es calcio iónico, el 40% corresponde a calcio ligado a las proteínas y un 10% a calcio ligado a otros iones como el bicarbonato, citrato, lactato, fosfato. El calcio iónico y el unido a estas últimas especies es ultrafiltrable por el riñón, por lo tanto el 60% puede ser filtrado. Los valores de referencia de calcio total se encuentran entre 8,5 y 10,5 miligramos por decilitro. Se considera hipercalcemia cuando tenemos dos determinaciones medidas mayores a 10,5, mientras que hipocalcemia son mediciones menores a 6 miligramos por decilitro. Las muestras se deben extraer utilizando suero o heparina. No se debe utilizar oxalato o ETA, ya que interfieren en la medición, lo mismo que la hemólisis. Existen básicamente tres métodos. Método colorimétrico con cresoftalina complexona, en el cual el calcio reacciona con este compuesto a pH 11, dando un complejo que se lee a 570 nanómetros. Las muestras pueden ser de suero o orina y los valores normales para suero son de 8,5 a 10,5 y calciuria hasta 300 miligramos por 24 horas, considerando una dieta normal. El método del arsenazo 3 es similar, salvo que se lee a 650 nanómetros y los valores de referencia coinciden con el método anterior. El método de referencia para medida de la calcemia es el método por absorción atómica. El calcio iónico está controlado por la hormona paratiroidea y tiene variaciones. Al disminuir el pH sanguíneo producirse un aumento del calcio iónico y también puede aumentar al disminuir la albúmina sérica. Las muestras recomendadas para la medida de calcio iónico son suero en condiciones de anaerobiosis sin anticoagulante, sangre entera, cuando además se requiera la medida de gases en sangre. La determinación se hace por potenciometría con un electrodo ion específico. Y los valores normales en adulto están entre 4,6 y 5,3 miligramos por decilitro. Se consideran valores críticos menores a 3,1 y mayores a 6,4. Las alteraciones de la calcemia se pueden producir aumentos del calcio iónico en estado de acidosis o por hipoalbuminemia. Se considera pseudo hipercalcemia el caso en que la hiperalbuminemia produce falso aumento de la calcemia. Como corrección se resta 0,8 miligramos por decilitro por cada 1 gramo por decilitro de incremento en la albúmina. Y el calcio iónico tiene un ritmo circadiano con máximo a las 20 horas. Pasemos a las determinaciones de fósforo en plasma y en orina. La concentración plasmática normal
está entre 2,7 y 4,5 miligramos por decilitros. En mayores de 60 años podemos tener un rango de 2,5 a 3,8 y en niños y adolescentes en edad de crecimiento los valores pueden llegar hasta 6 miligramos por decilitro. Se incrementa en la mujer embarazada durante la inmovilización prolongada. Se considera hipofosfatemia moderada, valores que están entre 1 y 2,5 miligramos por decilitro, hipofosfatemia grave, cuando los valores son menores a 1 miligramo por decilitro, e hiperfosfatemia, cuando los valores superan 4,5 miligramos por decilitro en adultos y 6 miligramos por decilitro en niños. Los métodos de determinación de fósforo en sangre y orina se pueden realizar por colorimetría con lectura a 620 a 650 nanómetros sobre muestra de suero, plasma u orina. La estabilidad de las muestras se requiere separar glóbulos rojos dentro de las 2 horas, refrigerar para evitar la hidrólisis de éster fosfórico y en el caso de la orina mantenerla a temperaturas menores a 8 grados centígrados. Como valores de referencia podemos ver en adultos de 2,5 a 4,5, niños de 4 a 6,5 y en orina de 0,34 a 1 gramo en 24 horas. Método de lectura UV a 340 nanómetros. En este caso el fósforo reacciona en medio ácido con el molibdato para dar un compuesto que se lee a 340 nanómetros. La determinación puede realizarse sobre suero, plasma u orina. El plasma puede obtenerse con hepta o citrato y a la orina se sugiere agregar ácido clorhídrico. La conservación de las muestras es igual que para el método con molibdato y los valores de referencia en adultos de 2,5 a 5,6 miligramos por decilitro, niños de 4 a 7 miligramos por decilitro y en orina de 0,3 a 1 gramo en 24 horas. La magnesemia. El magnesio está asociado a múltiples funciones del organismo y se modifica su concentración en situaciones donde la homeostasis del calcio está alterada. El magnesio plasmático está compuesto en un 55% por una fracción ionizada, 13% aproximadamente se encuentra unido a iones pequeños y 32% permanece unido a la albúmina. El método de medición es un método colorimétrico con lectura a 510 nanómetros. El magnesio en medio alcalino reacciona formando un complejo de color púrpura cuya intensidad es proporcional a la concentración de magnesio. Las muestras pueden ser plasma con heparina, suero, orina, recolectada a pH 3 a 4, acidificado con ácido clorhídrico. No se deben utilizar anticoagulantes como el hepta, citrato u oxalato. Interfiere la hemólisis y los valores de referencia en suero es de 1,7 a 2,5 miligramos por decilitro, mientras que en orina de 60 a 210 miligramos en 24 horas. La hormona paratiroidea es una de las principales hormonas reguladoras del metabolismo fosfocálcico. Es una proteína de 84 aminoácidos, tiene receptores de membrana asociados a adenilato ciclasa y el fragmento activo se encuentra ubicado más próximo al extremo N-terminal. También se secretan fragmentos con extremo N-terminal intacto o no. El péptido relacionado a la hormona paratiroidea tiene 141 aminoácidos y es producida por células tumorales y que reacciona con el mismo receptor de PTH, ya que tiene homología con la paratormona en los primeros 13 aminoácidos del extremo N-terminal. Las muestras para la determinación de hormona paratiroidea pueden ser suero y se debe procesar rápidamente o congelar. Los valores normales dependen de los métodos utilizados, pero oscilan en general entre 10 y 60 picogramos por decilitro. Los métodos de medición
como prácticamente para todas las hormonas proteicas, pueden ser por ELISA, IRMA, inmunistoquímica y quimioluminiscencia. Los métodos de medición, a su vez, varían de acuerdo hacia qué porción de la molécula están dirigidas. Tenemos en primer lugar, los métodos dirigidos contra el extremo N-terminal de primera generación, contra el extremo C-terminal de primera generación, contra segmento medio, contra molécula intacta y contra la PTH bioactiva, que se considera una determinación de tercera generación. La actividad de la hormona radica en el fragmento 1.34 y los ensayos contra esta reacción correlacionan mejor con medidas histomorfométricas y en pacientes renales crónicos. Veamos el método para medición de PTH intacta. Este método contiene un anticuerpo anti-PTH conjugado con fosfatasa alcalina. Partículas paramagnéticas con un anticuerpo anti-PTH. Sustrato para quimioluminiscencia. Y existirá producción de luz mediante un luminómetro que es directamente proporcional a la concentración de PTH. En este esquema se representa la reacción. Vemos la hormona paratiroidea que reacciona con el anticuerpo unido a la partícula magnética y por el otro lado con un anticuerpo que tiene fosfatasa alcalina conjugada. El sustrato, al interactuar con la fosfatasa alcalina, genera luz. El método para PTH bioactiva se realiza en microplacas cubiertas con streptoavidina. Tiene un anticuerpo biotinilado contra el segmento 3984 y un anticuerpo conjugado con peroxidasa contra el segmento 1334 y se utiliza sustrato para peroxidasa. En este esquema representamos un campo en el cual en el eje vertical tenemos los valores de paratormona en picogramos por mililitro y en el eje horizontal la calcemia iónica. En el rango de 10 a 60 picogramos por mililitro para la hormona paratiroidea y en el rango 4,6 a 5,3 miligramos por decilitro para calcio iónico se ubican los valores normales. Si tenemos valores de calcio iónico menores a 4,6 miligramos por decilitro y valores menores a 10 para la paratormona, tendremos caso de hipoparatiroidismo primario. En la situación en que el calcio iónico sea menor a 4,6, pero la hormona paratiroidea mayor a 60, tenemos un caso de hiperparatiroidismo secundario. Valores mayores a 5,3 y con paratormona menor a 10 corresponde a una hipercalcemia independiente de PTH, mientras que valores menores a 5,3 pero mayores en paratormona a 60 corresponden a casos de hiperparatiroidismo primario. Anticiparemos en esta parte del módulo la medición de la remodelación ósea. El tejido óseo no modifica su forma externa, reordena su microarquitectura y se renueva y repara los microdaños. Esta situación en la cual no hay cambio de la forma, pero sí hay cambio en la microarquitectura, es lo que se conoce como remodelado óseo, que consta básicamente de dos procesos: la resorción ósea, que está a cargo de células que son los osteoclastos, y la formación ósea, que está a cargo de los osteoblastos. Dentro de los marcadores bioquímicos
de remodelado óseo tenemos marcadores de formación y marcadores de resorción. También se puede medir la remodelación ósea a través del uso de isótopos radioactivos y a través de la histomorfometría. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas que veremos más adelante. En este cuadro tenemos un resumen de los principales marcadores bioquímicos óseos. Dentro de los marcadores de formación ósea tenemos la osteocalcina, la fosfatasa alcalina, la fosfatasa alcalina ósea, el propéptido N-terminal del colágeno tipo 1 y el propéptido C-terminal del colágeno tipo 1. Dentro de los marcadores de resorción tenemos la fosfatasa ácida tartrato resistente, el telopéptido del colágeno tipo 1 C-terminal de la región alfa 1, el telopéptido del colágeno tipo 1 C-terminal o CTX, los telopéptidos del colágeno NTX, la deoxipirinolina, la piridinolina y la hidroxiprolina.